chiste, te digo, cuando le digo. Ya, estamos en condiciones entonces de reanudar la presente audiencia y en esta oportunidad corresponde escuchar los alegatos de clausura por parte de la defensa del acusado Guzmán. Muchas gracias, señora presidenta. Cuando construía la estructura de este alegato de clausura, había pensado una forma que era la misma que los acusadores en general la presentaron, partiendo con las consideraciones fácticas y concluyendo con un análisis jurídico de estas consideraciones de hecho. Señalar cuáles eran las proposiciones de hecho que se proponían o que se planteaban en la acusación, cuáles de estas efectivamente habían sido acreditadas y cuáles no habían sido acreditadas, cómo se relacionaba con la prueba rendida y a partir de lo que esta defensa considera que es lo que concretamente se logró acreditar en este juicio, hacer el análisis jurídico correspondiente. Es decir, determinar de estos hechos acreditados, a juicio de esta defensa, si encajaba, si se podía subsumir en alguno de los tipos que se proponían en la acusación. Sin embargo, al escuchar los alegatos de clausura, principalmente el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, que en alguna parte de ese planteamiento se transformó en un relato, y en un relato de la investigación de esta causa, y en un intento de reconstrucción de esta investigación a partir de, y así lo planteó el señor fiscal, de las declaraciones de don Luis Jara, que es el oficial de caso, y del jefe operativo del equipo de este investigador de artefacto explosivo, el señor Pino, nos planteó una historia, un relato, de la forma en que cada uno de los acusados en esta causa empezaron a ser vinculados a la misma, esta investigación, y en una parte trata de, a partir del intento de reconstrucción de esa investigación, cómo se vinculó Enrique Guzmán en la investigación y en las distintas pruebas que, a partir de que se transforma en blanco de investigación, empezaron a ser vinculadas a aquel. Y me sorprendió escuchar ese relato porque, no obstante faltarle algunas partes, no obstante haber algún cambio de ordenación cronológica, no dejaba de ser sino razonable. No era falso. Y me vino a la mente una película, Efecto Rashomon se llama, de un gran director japonés, Akira Kurosawa, que trata de la historia de un samurái que en el Japón del siglo XII fue asesinado y su mujer violada, y empiezan a contar la historia de este delito cada uno de los protagonistas, el samurái, el ladrón y asesino, la mujer del samurái. Y cada uno de estos personajes cuenta la historia de una manera distinta y las reflexiones, las conclusiones que nos va sacando son distintas, no obstante referirse al mismo hecho. Efecto Rashomon se llama. Y de hecho ha sido incorporado al análisis de las ciencias sociales como uno de los fenómenos de la subjetividad para analizar una historia. Entonces decidí partir también con una historia, con un relato, que es la historia de Enrique Guzmán, Amadeo, y cómo fue vinculada a esta causa. Y trataremos, porque da la impresión de que el libro que leyó el fiscal y el abogado del Ministerio del Interior, de que la película que observaron no es el mismo libro ni la misma película que leí yo.
llegamos a conclusiones radicalmente distintas. Entonces, en este relato, que es el relato de la defensa de Enrique Guzmán, a este libro, que se le arrancaron algunos capítulos, los pondremos esos capítulos que no se plantearon. En el orden que tiene esta historia, intentaremos reconstruirla a partir del orden efectivamente cronológico. Y en aquellas escenas que nos queda alguna confusión, porque se pasaron muy superficialmente, intentaremos leer esa hoja varias veces, o parar la película y analizarla con más detalle. Y llegaremos efectivamente a conclusiones diversas de aquellas que llega el Ministerio Público y el abogado del Ministerio Interior. Esta es la historia de Enrique Guzmán, como ya dije. Cuando pasa a ser blanco en investigación tenía 25 años. Si uno ve sus antecedentes objetivos que constan en distintas instancias, instituciones, joven de 25 años que empezó a trabajar a los 18 años. Trabajo formal, cotizaba en una AFP, desde los 18 años trabajaba. Tenía una familia, una pareja estable, tenía una hija, que al momento de ser detenido tenía poca edad, corta edad. Y vamos vinculando estos hechos objetivos con aquella imagen que se pretende construir, con aquel perfil que se pretende construir a partir de, más que de datos objetivos, de datos subjetivos, porque acá efectivamente parte importante de este juicio trata sobre aspectos internos de los sujetos, y vaya que es complejo lograr acreditarlos. Se trata de construir, o se trató de construir, una imagen de Enrique Guzmán como un sujeto peligroso, dispuesto a realizar cualquier conducta con el objeto de verificar o concretar sus ideologías criminales. Y vuelvo a insistir, a partir principalmente de antecedentes subjetivos, como serían supuestos textos que tendría en sus computadores, como sus relaciones de amistad con algunos de los sujetos investigados, y uno llega de repente a pensar que, porque no han insistido constantemente que aquí no se criminalizan las ideas, pero cuando se pretende acreditar hechos a partir de ideas, de elementos subjetivos, o incluso elementos subjetivos internos a partir de otros elementos subjetivos, vaya que es complejo enfrentar esa situación. Y de repente uno siente que acá lo que se pretende o que se pretendió es criminalizar, penalizar la amistad y la camaradería, la relación de cercanía con algunas personas, con este principio que se emplea en la guerra de que el amigo de mi enemigo pasa a ser mi enemigo. Y vaya que es difícil enfrentarlo. Y la única posibilidad de construir una imagen real de mi defendido es a partir de estos datos objetivos que efectivamente he empezado a dar. Es más, así fuimos testigos en alguna de las audiencias cuando se hizo una solicitud a Gendarmería y Gendarmería se opuso, señaló que la institución pública, que después de los antecedentes que se disponía de Enrique, no meritaba ninguna medida, toda vez que el índice de peligrosidad estaba dentro de lo menor, dentro del rango que misma Gendarmería hace. Y vamos contrastando estos datos objetivos que fueron surgiendo de esta investigación con aquella imagen, vuelvo a insistir, que se pretende erigir de mi representado. Y hay un panfleto con un dibujo, y que fue analizado profusamente por el sociólogo Darville, que da cuenta un poco de las ideas que tendrían ciertos sectores de jóvenes con ideologías radicalizadas, violentas, donde se dibujaba lo que constituían, de acuerdo a esta versión, y que se sostenía en este documento, cuáles eran las cárceles del ser humano. Y se señalaba el trabajo, la familia, el estudio. Y para poder ser libre, para poder aspirar a la libertad, había que ir saltando cada una de estas vallas y fosos. Bueno, mi representado, yo creo que era un joven como los millones de jóvenes que habitan este país, como alguna vez nosotros fuimos, que tenía sus sueños, que tenía sus expectativas. Fíjese que hasta
tanto que se ha hablado de la propiedad, él se inscribió en el subsidio habitacional para tener una vivienda con su pareja y poder construir una familia y desarrollarla como corresponde. Y como son los sueños y las expectativas de, vuelvo a insistir, de millones de jóvenes. ¿Cómo se empezó a involucrar Enrique Guzmán en esta causa? ¿Cómo lo empezaron a involucrar? Y hay una fecha, por lo menos se ha quedado clara en el curso de la investigación, que es clave. 15 de septiembre del año 2014. Uno de sus amigos ya era blanco de investigación, Juan Flores. Ya había una vigilancia en el sector donde la policía entendía que habitaba Juan Flores. Y en una plaza, primero salieron de la casa, en una plaza se reúnen un grupo de 5 personas y empiezan entre lo que normalmente los jóvenes denominan carrete, tomando cerveza, fumando marihuana, conversando de la vida. Hay un funcionario policial que nos habla de que hablaban, era víspera de fiestas patrias, de fondas, de terremotos, de pasarlo bien, y a partir de algunas frases descontextualizadas, a partir de algunas frases, hasta diría uno, inconexas, inentendibles, fue transformándose en lo que la policía llama objeto de interés criminalístico, en blanco de investigación. Por insistir, el blanco hasta ese momento era Juan Flores. Tal es así que 3 días después, el domicilio donde aparentemente residía con otra de las acusadas, doña Natalie, fue allanado, una orden de ingreso, un allanamiento, y a partir de ahí se encuentran privados de libertad. No deja de llamar la atención de que de esa reunión se logró identificar a 4 jóvenes. Hay una quinta que no fue lograda, nunca se logró determinar a quién correspondía. ¿Y por qué no se logró determinar quién era esa quinta persona? Es obvio, pues, si de las 5 personas que estuvieron en esa reunión, 3 se encuentran a mi espalda, privada de libertad bastantes años, y la cuarta fue objeto también de medidas cautelares de arresto domiciliario total. No hay una conclusión lógica de qué pasó con esa quinta persona, de su motivación o falta de motivación por entregar elementos que nos ayudaran a entender qué pasó en esa reunión. Pues bien, a partir de ese momento Enrique Guzmán empezó de a poco a transformarse en blanco de esta investigación. Entre medio habían ocurrido, obviamente, y así lo fuimos reconstruyendo con la prueba que se empezó a aportar en el juicio, había un equipo especial de Carabineros de Chile, equipo investigador de los atentados explosivos, equipo con personal especializado, con dedicación exclusiva, con recursos, cuyo objeto era efectivamente, y que era heredero de grupos previos, que se había constituido en el año 2014, con ese nombre, pero era la continuación de un grupo especializado de la inteligencia de Carabineros que trabajaba en la identificación de estos hechos y sus culpables. Y el fiscal partía su alegación señalando que cuántas coincidencias aguanta o podía soportar la razón, el azar. Y yo me pregunto acá, a partir del involucramiento de Enrique Guzmán, ¿cuántas situaciones puede soportar la racionalidad y cuántas situaciones en conjunto nos llama la atención para poder construir esta historia? Porque, ¿quién iba a pensar que el involucramiento de Enrique Guzmán en esta causa iba a ser a partir primero de informes periciales genéticos, que ahí daré cuenta cómo se fueron unos tras otros, fueron construyéndose, informes de pericia genética, que también, como quedó acreditado en este proceso, fueron realizados con una falta de rigor, con una falta de sujeción a las mismas normativas técnicas que se había dado el laboratorio, con una desidia que diríamos rayana en el esperpento. Esto unido a que quienes tenían que tomar decisiones
en relación a Enrique Guzmán, a su libertad, etcétera, tenían un desconocimiento absoluto de la ciencia genética y que a partir de conclusiones incompletas construyeron una verdad. No hay que olvidar lo que nos dijo el señor Luis Jara, que era el oficial investigador, y lo primero que señaló cuando se le empezó a preguntar por diversos informes policiales, que él no es experto en genética, que lo poco que sabía de genética habían sido explicaciones didácticas de los señores Cádiz y Enríquez, que eran peritos genéticos de la BOCAR. A sus manos llegaron los informes de la BOCAR, los informes genéticos, de mano del señor Troncoso, y señaló la evidencia genética involucraba a los 3 acusados en los hechos. Hablaba de que habían 2 evidencias, una correspondía a Juan Flores, otra a Natalie Casanova, y había una tercera evidencia sin nombre. ¿Ya? Más espectacular es el señor Pino, Paulo Pino, que era el jefe operativo de este equipo, teniente coronel, que también nos señaló que tampoco era experto ni conocía la ciencia genética, y incluso nos proporciona el momento exacto donde se empezó a visualizar la participación, según este equipo, de Enrique en el hecho número 2, que es el atentado de la primera comisaría. Nos dice que en febrero del año 2015, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses después de este encuentro en esta plaza que ya hice referencia de la comuna de La Pintana, les llegó el informe 568-15, que es un comparativo en relación a un comparativo entre la evidencia de primera comisaría, del atentado a primera comisaría, con la huella genética de los acusados, y ellos leyeron se identifica, así, se identificaba la huella genética o el ADN de estas 2 personas en la evidencia de primera comisaría, y que había una tercera huella genética, NM le denominó. Eso lo relacionaron y que coincidía en otro informe pericial, esa huella genética de la evidencia de primera comisaría con la huella genética que había sido determinada de evidencias encontradas el día 18 de septiembre en el domicilio de 2 de los acusados en La Pintana, de Juan Ruiz Peña, colillas de cigarro. Y específicamente, y vamos mentalizando cierta nomenclatura que se irá repitiendo a lo largo de este alegato. Colilla ET3C, que hasta febrero del año 2015 era no determinada. E15, que era un resto de plástico encontrado en el sitio del suceso de primera comisaría. Pues bien, ahí se solicita la recogida de evidencia o de material biológico del lugar en que ya había sido individualizado que vivía Enrique Guzmán, que era el domicilio del Sacio Oriente, 1126, comuna de Puente Alto, para lo cual se solicitó efectivamente autorización judicial. Se recogen estas bolsas de basura que están en el exterior, se perician y se logra informe pericial 158802 del 2015, E10.1. No olvidemos tampoco esa sigla, E10.1. Pañal, que se encontraba dentro de esta basura de este domicilio del Sacio Oriente, respecto al cual logra determinarse un perfil genético.
Así se van uniendo distintos informes periciales, algunos de determinación de huella genética de evidencia y otros de comparación entre evidencias y huellas genéticas, ya sea en forma de muestras testigos o de evidencia. Llegamos al comparativo. Esto ya marzo del año 2015, 1771-2015, en que se compara E10.1, el pañal, ET3C, la colilla de cigarro, y E15. Y de acuerdo a la lectura que hicieron este equipo, principalmente el oficial de caso, el jefe operativo, de estos informes periciales, se lograría o se logró ya policialmente acreditar el grupo o parte del grupo que había sido responsable de ese atentado, por cuanto de los informes periciales genéticos, prueba científica, prueba irrefutable, prueba que no generaba ninguna duda, se había logrado identificar el perfil genético de los 3 sospechosos que meses antes habían compartido en una plaza de la comuna de La Pintana. El señor Pino llega incluso a decir que se buscaba quién eran los dueños de ese ADN. Y llega a ser sorprendente porque esta conclusión policial, que empezó a dar origen a un conjunto de decisiones que se relacionaban con mi representado, fue tomada, vuelvo a insistir, policialmente por quienes lo reconocieron en este tribunal, en este juicio, no tenían los conocimientos adecuados de la ciencia genética y leyeron las conclusiones y señalaron que había identificación entre los perfiles genéticos de los acusados y la huella genética. Se solicitó la orden de entrada y registro, la orden de detención, por parte de la Fiscalía, en atención a estos informes policiales, con los informes periciales que ya he hecho referencia, más otros, pero estos son los fundamentales, se formalizó el 6 de abril, se realizó esta orden, se concretó entrada y registro al domicilio de Alsacia Oriente 2265, es el número exacto. Se obtuvo la prisión preventiva en atención a principalmente y fundamentalmente, no obstante los otros antecedentes que a juicio de la Fiscalía también involucrarían a mi representado y que también nos haremos cargo, pero fundamentalmente a partir de esta prueba científica irrefutable. E10.1, pañal, ET3C, colilla, y E15, la evidencia de este resto de reloj. El tribunal consideró, el juzgado de garantía y la Corte de Apelación en aquella oportunidad consideró suficientes estos antecedentes para decretar la prisión preventiva y privar de libertad a mi representado. Siguieron las pruebas genéticas y cada una de estas, al principio, avalaban o confirmaban esta conclusión policial. Mi representado el día 7 de abril del año 2015, es decir, al día siguiente que él fue detenido, accede a realizarse una prueba genética, autoriza que se les traiga sangre y eso dio origen a muestra testigo de Enrique Guzmán Amadeo. Cuando se hicieron los comparativos entre esta muestra testigo y E10.1 y ET3C, dio una coincidencia
Ahí están los resultados, nos dijeron los peritos del Lavocar. Incluso ahí por primera vez, por lo menos en relación a Enrique Guzmán, se leyó, se escuchó de porcentajes, de un número, 99,99 trillones de veces, que era compatible estas huellas genéticas. Uno diría que el asunto ya policialmente había sido aclarado y ya la prueba científica confirmaba esta tesis. Sin embargo, y ahí donde para la misma fiscalía empieza a haber problemas. Porque acá se ha hablado insistentemente de cotejos, de comparativos y las diferencias entre ambos y que nosotros preferiríamos uno en perjuicio de otro. Toda la prueba genética que se rindió en esta causa, prueba genética, pericia genética, solicitada por el Ministerio Público. El Ministerio Público, después de tener en su poder estos peritajes genéticos de Lavocar, del Laboratorio de Genética Forense del Lavocar, solicita a la Unidad de Registro Nacional de ADN del Servicio Médico Legal cotejo. Y no fueron las defensas las que solicitaron cotejos, fue la Fiscalía, después que ya tenía en su poder estos informes periciales que confirmaban en una primera análisis esta tesis policial. Y ahí empezaron los problemas, porque el 20, de acuerdo a los datos que nos entregó acá un perito que había sido ofrecido por el Ministerio Público y sin embargo no decidió no presentarlo él y que esta parte tuvo que acompañarlo cuando rindió la prueba, y respecto del cual las partes acusadoras no se hicieron parte, señalaron de que yo no había rendido prueba, de que etcétera, etcétera, pero hubo prueba genética rendida por esta parte que era un mismo perito ofrecido por el Ministerio Público, prueba que se hizo parte de esta defensa y que decidió no presentar y que acompañamos en nuestra oportunidad procesal respectiva. Don Raúl González Cotter. ¿Y qué nos dijo don Raúl González? Que el 20 de agosto del año 2015, realizó una pericia de cotejo en aquella oportunidad entre E10.1, pañal, y otra evidencia que era la ET3C, que eran las colillas. 20 de agosto es cuando se realizó esta pericia de cotejo, la 350.15 y la 351.15. ¿Y qué dijeron que arrojaron como conclusión esta pericia de cotejo? Coincidencia, y dieron un resultado, una valoración estadística de trillones de veces de coincidencia, o que la fuente que originaba esta huella genética era respectivamente una en relación a la otra, la ET3C y la E10.1, a que fuese por azar, de algún otro habitante de la población. Por lo tanto, el 20 de agosto del año 2015, las huellas genéticas de E10.1 y de ET3C ya estaban en el registro de evidencias del Sistema Nacional de Registros de ADN. Y el 25 de agosto del año 2015, es decir, 5 días después, se realiza el cotejo 352.15 de las evidencias de primera comisaría, E9, E15 y E16. ¿Y la conclusión cuál era? Exclusión, sin coincidencias. Cuando el perito se le preguntó
respecto de ese cotejo y la implicancia de este cotejo fueron preguntas que hizo en la Fiscalía con posterioridad a estos cotejos en oficios que le remitió al Servicio Médico Legal para que le explicara el significado de estas conclusiones. Lo que sí teníamos claro es que ya el 25 de agosto ninguna de estas tres evidencias recogidas en el sitio de suceso de primera comisaría coincidía con la evidencia E10.1 y la ET3C, que policialmente señalaron que correspondía a uno de los responsables de esta colocación o de uno de los partícipes en este ilícito. Y cuando yo digo que acabo de decisiones en relación a esta investigación, y lamentablemente, y no voy a ser yo el que va a aventurar tendencias internas, deseos, el por qué, no me corresponde a mí, yo tengo que ver lo objetivo. No me corresponde calificar intenciones porque no sé, no podría decir si hubo mala intención o algún aspecto o alguna sensación o objetivo en esa índole. Yo me quedo, como lo que ya señalé previamente, desconocimiento de las implicancias y de las conclusiones de una prueba genética, de una prueba de genética forense, de una pericia de genética forense. Y de ahí es donde empiezan a aparecer las confusiones, que ya nos haremos cargo en el acápite correspondiente en relación a las falencias y derivaciones de las distintas pruebas genéticas rendidas en este juicio. Porque fue teniendo ya un informe, una pericia de cotejo que excluía estas huellas genéticas que ya he hecho referencia en relación a una de la evidencia de un sitio del suceso de primera comisaría, de ahí se empezaron a solicitar los comparativos, que como ya adelanto, pero me haré cargo con posterioridad, es una pericia genética válida, ¿sí?, correcta, que tiene sus reglas, que tiene sus criterios, pero que, y así nos han informado principalmente aquellos peritos del Servicio Médico Legal, la pericia comparativa genética es una pericia que tiene menos requisitos, y cuyos procedimientos no están regulados, al lado de la pericia de cotejo, que es la ley y el reglamento la que determina la forma de expresar conclusiones y la forma de presentarlas. Ahí es donde se empieza a producir, no sé si la palabra será confusión, enredo, porque los peritajes comparativos en relación a esta evidencia vienen con posterioridad a esta pericia de cotejo, solicitadas también por el Ministerio Público, no por esta defensa. Y cuando llega el primer informe comparativo de esta institución, que es la Unidad de Registro Nacional de ADN, empieza la comedia de errores. Se señala que en el comparativo ya no se hacen los comparativos con 10.1, ni con, que es el pañal, ni con la colilla de cigarro, la ET3C. No, ahí entre medio se incluye o ingresa la muestra de testigo de Enrique Guzmán Amadeo, que había sido ya determinada por el laboratorio de criminalística de Carabineros, por el laboratorio de genética forense. Ya teníamos claro que entre estas tres huellas genéticas había una coincidencia de trillones de
veces, podríamos decir, no con certeza, porque nadie puede en una conclusión científica determinar certeza, pero que en estas 3 huellas genéticas había una coincidencia que daba confianza para señalar de que correspondían a lo mismo. Y claro, el comparativo no se hace en relación a estas huellas genéticas previas con las cuales se había hecho el cotejo, pero que el mismo Servicio Médico Legal, la Unidad de Registro Nacional de ADN, había determinado, porque había hecho un comparativo entre estas 3 también, entre muestra testigo de Enrique Guzmán, Colilla y Pañal, y había llegado a la misma conclusión, una de las pocas conclusiones que coinciden a la que había llegado el Laboratorio de Genética de Carabineros. Sí, había coincidencia. Y el comparativo se hace con la muestra testigo, no obstante existir este cotejo previo, como ya he hecho referencia, y ahí, en relación a esta muestra testigo, en relación con E15, ya la conclusión no fue de exclusión, sino que de inclusión. Y vaya que son importantes acá estas distinciones. Es distinto decir identificar a incluir. Señalan eso en una primera pericia del Servicio Médico Legal, que habría inclusión, coincidencia, y no hace la valoración estadística. Ahí nos explicó el perito don Raúl González por qué se produjo esta situación. Se le pide que determine realice esta valoración estadística. El mismo Ministerio Público le solicitó a la Unidad de Registro Nacional de ADN que hiciera una valoración estadística de este cotejo, de este comparativo, perdón, y arrojó un número que también nos acompañará cuando nos hagamos cargo ya específicamente del análisis de la prueba genética. 1642 veces más probable que el hallazgo genético de muestra testigo, de la huella genética de la muestra testigo, coincida con parte de la huella genética de mezcla E15, si éstas provienen de un mismo individuo a que provengan de un individuo al azar en la población. Incluso, con posterioridad, el Ministerio Público solicita que este número de 1600 y tanto, 42.9, lo transforme en un porcentaje. Y esto llama también la atención, toda vez que de los distintos cálculos de LR que realizó la unidad de genética, la unidad de Registro Nacional de ADN, esta fue la única en la cual se le solicitó a este servicio que hiciera su transformación o su conversión en porcentaje. No obstante, reconocerlo todos los peritos, que los porcentajes no son la manera adecuada de expresar una valoración estadística en una prueba genética, como ya también nos haremos cargo en su momento. Ya ahí habían, y podemos esbozar, el inicio de problemas y confusiones que, vuelvo a insistir, no fueron originados por estas defensas. Fueron en el marco de la investigación realizada por el Ministerio Público y a partir de solicitudes del Ministerio Público. Y cuando esto ya llega a un punto en que uno llegó en algún momento uno llegó a decir que no entendía nada y que la famosa confiabilidad, lindando ya casi en la certeza de estas conclusiones de pericias genéticas, nos puso a todos de cabeza cuando el año 2016, en abril del año 2016, se evacúan 2 pericias también de esta unidad de Registro Nacional de ADN, donde el Ministerio Público le pide, entre otras cosas, y eso llama mucho la atención porque lo hace, no fueron estas defensas las que solicitaron que se le hicieran o formularan a la Unidad de Registro Nacional de ADN estas preguntas,
Pero el Ministerio Público le pide a la Unidad de Registro Nacional de ADN que revise si las tablas de resultados de distintas pericias coinciden o son concordantes con los electroferogramas. Le pide una metapericia. Y también le pide que, por lo menos lo que a esta parte le interesa, que en relación al informe de pericia genética 4251 de primera comisaría, que lo compare con las distintas huellas genéticas de los acusados. Y ahí vuelvo a insistir, ya este rompecabezas se vuelve a desordenar y nos vuelve ya a poner una situación de, vuelvo a insistir, de confusión. Porque la Unidad de Registro Nacional de ADN, en estos comparativos del año 2016, nos señala que en relación a la evidencia de primera comisaría, los perfiles genéticos de Natalie Casanova y de Juan Flores se excluyen. Se excluyen. Y mantiene la conclusión en relación a la muestra de testigos de Enrique Guzmán en un número de no exclusión, por lo tanto de inclusión y de valoración estadística con este número. Y uno ahí efectivamente, vuelvo a insistir, creo yo que en base principalmente a desconocimiento de estas materias, no se tomaron las decisiones que correspondían en relación a la situación procesal de mi representado. Ya teniendo en agosto, septiembre del año 2015, ya antecedentes más que suficientes en relación a la efectiva certeza o confiabilidad de estas pruebas genéticas, las que se vieron a nuestro juicio confirmadas en los meses de abril, mayo del año 2016. Y aquí ya llega a ser sorprendente los pasos que siguen, porque se vuelve a pedir, se le insiste a la Unidad de Registro Nacional de ADN que explique sus conclusiones. En torno a, por ejemplo, y ahí las preguntas que se le hicieron al señor González Cotter cuando declaró si estas conclusiones de exclusión eran absolutas o relativas, de las razones de esta exclusión. Y claro, ahí es complejo porque la respuesta que da es de una ambigüedad que no la habían tenido en las otras conclusiones. Incluso se llegó a usar la expresión exclusión relativa. Y cuando se le preguntó al perito sobre si esa expresión era de aquellas usadas en la ciencia clínica, dijo que no. Exclusión es exclusión. Si analizamos estos antecedentes, obviamente que la situación de Enrique Guzmán, de mi defendido, de acuerdo a esta historia que se ha contado y relatado, difiere. No es una historia lineal, ascendente, hacia una acreditación cada vez mayor de mi representado en estos hechos, porque a fin de cuentas, la principal, por no decir única, prueba para sostener lo que se sostiene en la acusación de que mi representado y que la coacusada Natalie Casanova habrían participado en el hecho número 2, que es el atentado a la primera comisaría,
Y ojo, también tener presente que nos haremos cargo 15, número 3 del Código Penal. La única prueba, por no decir la principal prueba, para sostener lo que dicen acá en la acusación, que mi representado habría participado en estos hechos, cuanto menos, dice, en la facilitación del artefacto explosivo que detonó en las afueras de primera comisaría, hallándose el perfil genético de los 3 acusados en dicho artefacto explosivo. Si no hay prueba pericial, se viene abajo, fundamentalmente, la tesis de la Fiscalía, en cuanto a que mi representado fue uno de aquellos que confeccionó este artefacto. Conclusión, o idea a la cual se arriba a partir de supuesta presencia de huellas genéticas de los acusados en una de las piezas que quedó de este artefacto explosivo del 11 de agosto del año 2014. Que esta historia no sea una historia más, como aquellas que nos gusta a nosotros escuchar, uno va a tener que hacerse cargo de cada una de las afirmaciones que ha sostenido. ¿Sí? No quiero que, como se ha hecho acá en esta primera etapa de los alegatos, se me cobre la palabra, como se dice, porque se ha hecho ya casi llegando al límite de, uno podría decir coloquialmente, de bullying, así de que las palabras de los abogados después tienen sus consecuencias. Obviamente, nos tenemos que hacer cargo de cada una de las afirmaciones que he hecho en este relato. Y entendemos que cuando valoremos de conjunto, la prueba rendida y aquello que efectivamente logra acreditar, no podremos llegar sino a una conclusión de que mi representado no fue de aquellos que confeccionó el artefacto explosivo que explotó en la primera comisaría. La estructura de mi alegato a continuación se basa fundamentalmente, primero, en señalar cuáles fueron las proposiciones fácticas sostenidas en la acusación, cada una, por lo menos las fundamentales, en relación a mi representado. ¿Qué fue aquello que efectivamente logró acreditarse por parte del Ministerio Público? Y aquello que no logró acreditarse. Y al igual que el planteamiento de la Fiscalía, nos haremos cargo fundamentalmente en un capítulo esencial de la prueba genética rendida, que será, entiendo yo, lo central de mi argumentación por la afirmación que señalé hace un rato. Sin perjuicio, que también nos haremos cargo de los otros elementos que la Fiscalía ha esgrimido para sostener su tesis, su teoría del caso de participación de mi representado. Dado la hora, por lo menos esta introducción, nuestra primera parte de mi alegato, creo que para no cortarla, dejarla hasta acá y una vez que lleguemos de la interrupción de esta audiencia, continuar con los temas que ya he hecho referencia, toda vez que estamos ya en hora de colación, de almuerzo de los acusados. Ya, siendo las 11 horas, vamos a decretar un receso hasta las 11:30.